Hola pescador, soy David Álvarez. ¿Quieres pescar peces como estos? ¿Quieres pescar en playa? Yo te lo cuento en 5 segundos. Vamos al lío. En la pesca a fondo vamos a diferenciarlo sobre todo en 4 partes. La pesca en general, sin ser selectivos en cuanto a la especie que queremos capturar, es decir, nos vale si algo, la lubina, a lo que salga. Esta es la pesca de competición, que es una pesca mucho más fina, en cuanto a anzuelos más pequeños, sedales más finos. El cebo también utilizan otro tipo de cebos y son menos selectivos a la hora de las capturas. Sí que es verdad que capturan muchos más peces, aunque son más pequeños por lo general. Esta es la pesca de la dorada, que es buscar las condiciones y las zonas propicias para hacer la pesca de la dorada. Y está la pesca de la lubina, que también conocemos aquí como la pesca de la asturiana, que es la pesca en playa en la rompiente, donde bate la ola. En el vídeo de hoy, concretamente, en esta sección, lo que voy a hablar sobre todo es la pesca en general, ¿vale? No voy a entrar todavía en la pesca de la dorada, de la lubina ni de competición, eso lo veremos más adelante si es que este vídeo tiene éxito y os va gustando. Bueno, este vídeo va a estar dividido en 4 partes. Primero, escoger la playa en la que vamos a ir leyendo los partes. El segundo, analizar la playa para escoger el sitio más óptimo. Tercero, el equipo, cañas, carretes. Para terminar, vamos a hablar sobre los plomos, aparejos y sedales. Bueno, aquí tenemos el Wing Guru de Rodiles. Pues podemos ver que, por ejemplo, el viernes a las 9 tenemos 1.1. Eso es el mar de fondo, el oleaje. 1 es lo normal, digamos. De 1 hacia abajo es que la mar está un poco quedada y de 1 para arriba se complica. A partir de 2 es ya temporal. Y luego está esto de aquí, que es el periodo de olas. Es decir, vienen olas cada 8 segundos. ¿Qué significa? Que es 8 segundos ola, 8 segundos ola, 8 segundos ola. Lo normal, la métrica normal es también 10. De 10 hacia abajo es un periodo corto. De 10 hacia arriba se complica. ¿Qué pasa cuando hay menos de 10? 5, por ejemplo. Cada 5 segundos vienen olas. Eso hace que no dé tiempo a la resaca a que genere esas corrientes. 1 metro, frecuencia 8, son condiciones perfectas. Al estar buscando pescado en general, no estamos buscando nada específico, entonces intentaremos buscar una zona que tenga calado, que tenga poza, que es donde seguramente estén los peces. Aquí hay una poza. Aquí hay otra y además sigue hacia adelante. Y esto es muy sencillo, una vez que tenemos el gusiluz montado, simplemente cogemos el soporte de plástico, metemos el gusiluz a presión y este soporte iría en el puntero de la caña, sin más. Cuando terminemos la jornada, quitamos el soporte, desmontamos el gusiluz, le quitamos la batería y lo guardamos para el próximo día.
un esquema básico de cómo sería el aparejo que vamos a utilizar en la pesca de fondo, ¿vale? Una caña de aproximadamente 4,5 metros, enchufable o telescópica. En este vídeo no voy a hablar de las características de las cañas, pero bueno, me podéis comentar o si queréis que haga un vídeo específico de ello, yo lo hago. En cuanto al carrete, un carrete grande de surcasting que nos permite tener una gran capacidad de hilo. El pincho de varilla es un pincho que no te va a caer nunca. La madre del carrete, un 0,35. Sedales, carrete, 0,35. Plomo, 115-120 gramos. Intentaremos pescar con pirámide. En caso de que el plomo de pirámide nos quedara corto y nos arrastrara igualmente, optamos por un plomo de grapa. El plomo de grapa nada, muy sencillo. Hay que montarlo llevando las varillas a su sitio. Hay veces que hay que rectificar la perla que trae, porque no encaja bien. Le buscáis el hueco y sin problema. Una vez esté lanzado, cuando queramos recoger tenemos que hacer fuerza con la caña para saltar la grapa. Saltar la grapa es que salten hacia atrás las varillas. Una vez salten, nada, ya el plomo ya se desliza. Hay que decir que este plomo aguanta más corriente que el plomo de pirámide, bastante más, mucha más. Esto es la última opción ya. El aparejo es muy sencillo. Cogemos un urfe, como este, ¿vale? Enganchamos el plomo. Esto es muy cómodo para cambiar rápido de plomo si queremos ver la pirámide. Le dejamos una gameta de sedal del 0,50, un sedal gordo para que líe menos y ponemos un esmerillón triple, tal que así. Urfe, sedal y esmerillón. Bueno, y un truco para llevar los plomos sin que te enganchen por todos lados, sobre todo los de grapa, que son bastante incómodos de transportar, yo lo que hago los llevo en este bote. Para el tema de los anzuelos, para llevarlos hechos y no ponerme de noche en la playa a empatarlos, yo siempre llevo unos cuantos hechos en este rollo. Es un rollo de esto de las piscinas, de los niños. Sedal para el anzuelo, un 0,35. Al pescar de noche no es necesario que sea fluorocarbono. Sí que es verdad que necesitaremos un sedal de buena calidad para que no nos rice. El anzuelo, un tamaño 2. A mí me gustan los Mustad, Hayabusa, esto va a gusto del consumidor. Los cebos, gambusín, africana, navaja, siorrón. No son necesarios grandes lances, ¿vale? Con lanzar a unos 80, 90, 70, 100 metros aproximadamente es más que suficiente. Pues no, podemos llevar una mochila, pero la posamos en la arena, se mancha. Hay unos pinchos, clavas a modo percha, ahí cuelgas la mochila y fantástico. Recordar llevar un vadeador, llevar una linterna, una red para el pescado. Con esto tenemos lo básico para pescar a fondo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, no dudes en comentarme cualquier tipo de duda que tengas y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.